Hola gente, debido a que Chile entró en lo que es un proceso constituyente y tenemos un plebiscito que va a decidir sobre mantener o cambiar nuestra constitución, es necesario responder unas dudas y plantearnos unas cuestiones como por ejemplo, ¿qué es una constitución? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se estructura? El propósito de este video es dejar en claro esas pequeñas dudas que podemos tener acerca del tema. Partamos haciendo una analogía de la constitución con lo que es un juego de fútbol. En un juego de fútbol tienes un árbitro que ve lo que puedes hacer, ve lo que no puedes hacer, cómo tienen que moverse los jugadores, qué está permitido, qué no, etc. Una constitución es más o menos parecida, pero a nivel político. Esto es lo que decimos una institución. La constitución es la institución que regula las reglas del juego en política. Y según una concepción llamada la concepción dualista de la Constitución, una Constitución es un marco regulatorio del resto de las instituciones del país. Es decir, es el marco dentro del cual se estipulan las cosas que las instituciones de un Estado tienen permitidas ser o no. Y ahora, aunque no lo parezca, existen constituciones escritas y constituciones no escritas. Por ejemplo, en Inglaterra y en Nueva Zelanda no hay un documento oficial con el nombre de constitución, sino una serie de leyes y actas que sirven de constitución, porque en esas leyes y en esas actas están estipuladas las cosas que, cómo se organiza el poder político, cómo se accede al poder político, cómo se relacionan los poderes del Estado, etc. Pero ¿cómo puede existir una constitución no escrita? Bien, eso es porque la constitución esencialmente lo que hace es dos cosas. La primera es estructurar el Estado, cómo se organiza el Estado, cuáles van a ser las instituciones que formen parte de este Estado y cómo se relacionan los poderes del Estado entre sí. Y la segunda cosa que hace una constitución es ver los derechos y los deberes de las personas. Entonces, estas dos cosas, organizar el Estado y ver los derechos y deberes de las personas, se pueden hacer en un documento oficial llamado Constitución o se pueden hacer en una serie de actas o leyes de rango constitucional. Hay que tener un concepto más general de una constitución. Una constitución no es necesariamente un documento oficial con ese nombre, ¿ya? Y eso es lo que prueban los casos de Inglaterra y Nueva Zelanda. Sin embargo, la tendencia es tener constituciones escritas, ¿ya? La tendencia es tener documentos oficiales con el nombre de constitución política. Y ese es el caso de Chile, ¿ya? Nosotros tenemos una constitución política de Chile. Sin embargo, recordemos que una constitución lo que hace es regular el acceso al poder y cómo se ejerce ese poder, las reglas de gobernar y de ser gobernado. Sabemos que eso no solamente está en el documento oficial de una constitución. En el caso de Chile, estas reglas, estas leyes que estipulan cómo se ejerce el poder y los derechos y deberes de las personas, se pueden encontrar en la Constitución Política, en las leyes orgánicas constitucionales y en el Tribunal Constitucional y sus fallos. Entonces tenemos un concepto general de Constitución de Chile donde podemos encontrar estas leyes de rango constitucional en la propia Constitución, en las leyes orgánicas constitucionales y en los fallos del Tribunal Constitucional. Ahora, dicho eso, hay que entender que han habido muchas constituciones en la historia del mundo y muchas constituciones en los diversos países del mundo. Todas ellas, sin embargo, puede decirse que siguen una fórmula general. ¿Ya? Todas esas constituciones, más o menos, se constituyen de un preámbulo, una parte dogmática, una parte orgánica, procedimientos de reforma y disposiciones transitorias. El preámbulo es un documento, es un apartado que va antes de que empiece la Constitución, donde se detallan las razones y los motivos por los cuales un pueblo se da a sí mismo esa Constitución. Cuando ustedes revisan las demás constituciones de Latinoamérica, se van a dar cuenta que hay un apartado llamado preámbulo. La Constitución de Chile no lo tiene. No tiene un preámbulo. Sin embargo, sí tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Todas las constituciones del mundo tienen estas dos partes, al menos. La parte dogmática es esa parte que va a fijar los principios bajo los cuales se arma un Estado. Por ejemplo, este Estado es democrático, este Estado es subsidiario, este Estado es un Estado de bienestar, etc. La parte dogmática ve los principios que rigen el Estado. Y después está la parte orgánica. La parte orgánica es esa parte que regula la forma en la que se va a organizar el poder, la forma en que estos poderes se van a relacionar, los límites que estos poderes tienen que acatar, etc. Nuestra Constitución de Chile, y todas, tienen estas dos partes, pero además, nuestra Constitución tiene un procedimiento de reforma. El procedimiento de reforma es un procedimiento que lo que hace es ver
cuál es el camino que hay que seguir para hacer un cambio en la Constitución. Estos procedimientos de reforma pueden ser más estrictos o más flexibles, puede ser más fácil reformar una Constitución, puede ser más difícil. El procedimiento de reforma de la Constitución de Chile fue cambiado en el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución. Posteriormente se hizo una reforma a la Constitución al capítulo 15 que estipula que se tiene que hacer un plebiscito en abril y ese plebiscito va a tener la pregunta de si se cambia o no se cambia esta Constitución y qué órgano lo va a cambiar. Y después pone los pasos que van a venir después de ese plebiscito. Mira, ese es el procedimiento de reforma de nuestra Constitución que posteriormente también vamos a examinar. Y por último están las disposiciones transitorias, ¿ya? Que son artículos especiales que lo que hacen es facilitar el paso de un estado hacia otro estado de las cosas. ¿Ya? Es decir, es una disposición transitoria que regula en un periodo de tiempo cómo se va a adaptar la Constitución a estos nuevos cambios. Y dicho eso, vamos a estar examinando en las próximas semanas el proceso constituyente de Chile, la Constitución Política de Chile y alternativas atractivas para una nueva Constitución. ¿Ya? Bueno, me despido.